Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos. Por acá el profe Gio. Y hoy nos acompañan Ana Graciela y la familia Pérez Zúñiga, salesianos cooperadores todos, ¿verdad? Y todos exactamente del mismo día en que hicieron su promesa, ¿cierto? Ana Graciela, ¿cómo estás? Hola, sí, hicimos la promesa juntitos. Y la familia Pérez Zúñiga, Tati y Marco, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Mucho Hola. gusto. Bueno, quédense con nosotros. Hoy tenemos un tema importantísimo. Vamos a hablar de qué quiere decirnos Dios en su palabra. Continúa viendo Buena Nueva. En el tema de hoy, queridos amigos y hermanos acá de Buena Nueva, estamos muy contentos porque el tema que vamos a desarrollar tiene que ver muchísimo en relación cuando ya uno empieza a estar más cerca de la palabra de Dios. Uno dice, qué ganas de leer la palabra, qué ganas de adentrarme, ¿verdad? Yo quiero saber qué es lo que me dice Dios. Esto me recuerda muchísimo a un ex compañero de trabajo ya hace algunos años que me decía y me hizo pensar mucho. Me dijo, vos sos católico, pero yo nunca te veo con la Biblia. Y me puse a pensar, es que a veces uno cree que la Biblia es como de los hermanos no católicos, de pronto, ¿verdad? A ellos los vemos con la Biblia todo el tiempo, pero el católico no anda a la Biblia. Entonces yo dije, sí, tienes razón. Y entonces yo empecé a andar con la Biblia en el bulto. Pero había un problema muy grande, Tati, Marco y Ana, que yo andaba la Biblia, pero no tenía idea de por dónde empezar, qué leer, incluso cómo debía de entender los textos que yo estaba leyendo. Al punto que era de aquellos que de pronto yo decía, voy a ver qué me dice Dios, abría la Biblia en cualquier parte y ahí lo que decía, yo decía, bueno, así tal cual, Dios me habla. Les hago un avance. El Evangelio de este próximo fin de semana, el texto, el texto es rudísimo por las cosas que habla, así que no voy a hacer spoiler, tiene que ir a misa para que observe, para que escuche qué es lo que se dice ahí. Para este tema desarrollarlo, vamos a empezar con Tati, que nos tiene por acá. Y bueno, también saludamos a los chicos, que no los saludé, ¿verdad? A Mariana y a Luis Felipe. Luis Felipe y Mariana, bienvenidos también. Tati, adelante, micrófonos todos tuyos. Gracias, Gio. Sí, bueno, primero que todo vamos a comenzar mencionando que nos vamos a referir a un documento nacido en el Concilio Vaticano II que se llama el Dei Verbum. El Dei Verbum significa palabra de Dios y em, nos dice que la Biblia, bueno, el documento en sí lo que nos dice es que la palabra es tan importante como el pan de vida. La palabra de Dios es la sagrada liturgia y el pan de vida es el cuerpo de Cristo. Y también nos menciona en el número 21 del Dei Verbum, nos dice que la palabra es viva y es eficaz. Este documento al puro inicio nos dice también que lo que se propone es una doctrina genuina sobre la divina revelación para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando, ame. Lo que nos enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y también nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y siempre es vigente, a pesar de que fue escrita por diferentes autores en tiempos muy distintos, siempre sigue siendo viva y eficaz. Fíjese que me parece súper interesante porque efectivamente, palabra de Dios, la entendemos todos así, a pesar de el montón de años que tiene de haberse escrito cada uno de estos libros, ¿verdad? Que repasando nos damos cuenta de que fue escrito por autores para un público, por decirlo así, ¿verdad? Que también era muy antiguo, con su manera de pensar, con su manera de decir las cosas. eh, y por supuesto que eso, pues, necesitaba de una interpretación. Eso le pasó, recordemos,
a Felipe cuando se encontró con un pagano, ¿verdad? La Biblia nos habla en Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante, de que estaba leyendo un pasaje del profeta Isaías, pero no sabía qué significaba. Entonces necesitó de alguien que le enseñara qué significaba aquel texto, ¿verdad? Eh, lo bonito de todo esto es que a pesar de que Dios, por supuesto, nos habla con palabra divina, inspirada, pero lo hace desde nuestro propio entendimiento. Es decir, hay gente que se le hace más fácil comprender algunos textos, pero hay otros que definitivamente, otros que ya estudiaron, necesitan, pues, decirnos a nosotros, a los que estamos estudiando, a los que nos estamos adentrando en la palabra, qué significa cada uno de estos textos. También debemos de decir que hay una serie de personas, teólogos, ¿verdad? Por ejemplo, que hacen ya un estudio más cotidiano sobre ello. Estamos hablando de los exégetas. No sé si esa palabra alguien la había escuchado y me encantaría que en este momento eh, don Marco nos comentara un poquito qué es eso de exégeta y cuáles son los pasos normalmente que un exégeta sigue para esta labor que es tan importante. Adelante, Marco. Gracias, Gio. Actualmente en la iglesia hay una manera de trabajo, por así decirlo, con los textos bíblicos para descubrir su verdadero sentido, puesto que sabemos que la Biblia es un libro humano, es palabra de Dios y a la vez palabra humana. Y hay que tratarla con respeto y veneración, ¿verdad? La exégesis, como ciencia, tiene sus leyes y sus normas, como de trabajo, ¿verdad? Como un profesor, ¿verdad? Elabora su clase con sus alumnos, como un alumno, ¿verdad? Trabaja su tarea, ¿verdad? Como nosotros el diario vivir, ¿verdad? Que hacemos nuestro trabajo día con día, ¿verdad? O el agricultor, que él de ahí tiene su forma para que crezcan sus productos y se puedan vender con buena calidad, ¿verdad? Entonces, así también pasa con el trabajo, la interpretación de la Biblia. La exégesis o interpretación trabajo por pasos. Veamos algunos. Comienza con la crítica textual, la ciencia que trata de construir el texto original bíblico, tal vez alterado, ¿verdad? De muchos años, de muchas traducciones. Trata de buscar el texto más original a la vez. Esta ciencia buscará la mayor exactitud posible para aproximarse a la original. Está luego la crítica literal. Esta es la que estudia el autor, cuál es su estilo, qué fuentes usó, libros o documentos, ¿verdad? En qué época se escribió, a quiénes dirigió su obra, y cuál es el objetivo que se propone, qué género literario empleaba, ¿verdad? Más que todo era en la fe. Sigue la crítica histórica, que analiza el valor que tienen los libros bíblicos y en cuántos los documentos históricos, y trata de proporcionar una visión del mundo en que el autor sagrado retrata los textos bíblicos de la manera de pensar y en vivir de su lectura, ¿verdad? En esto también hay gente ahora, ¿verdad? Que estudia también la bíblica como la gramática, la lingüística, la psicología,
que penetra mejor en el mundo, en que es para entenderla mejor, ¿verdad? Por último, el exégeta o el intérprete analiza en su sentido literal o simbólico, no en forma aislada, cogiendo las palabras por palabras nada más, sino dentro del contexto en que está la palabra o el pasaje bíblico, en el conjunto total de la Biblia. No se puede estudiar un pasaje por sí solo, si no lo ubicamos en toda la Biblia misma. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, se dieron cuenta que tenemos 4 pasos súper importantes entonces en el que el exegeta o intérprete de la Biblia pues trabaja. Bien lo decía Marco, ¿verdad? Así como un profesor o cualquier persona que tenga ya planeamiento de su trabajo tiene un método, ¿verdad? Una fórmula para trabajar, pues el exegeta también. Eh, y lo vamos a repasar solamente porque viene examen. Más adelante viene examen y son 4. Crítica textual, crítica literaria, crítica histórica y por último, el análisis de cada palabra si es en sentido literal o simbólico. Ahí están los 4 elementos en el que el exégeta o intérprete trabaja con la Sagrada Escritura. La Biblia y el Magisterio también pues están juntos. Ana Graciela nos va a ayudar con una pequeña reflexión también sobre esta parte. Ana. Bueno, y es que el intérprete, además de tomar en cuenta estos 4 pasos que tanto Marco como Tati nos comentaron, tiene que tener algo súper presente, y es el hecho de que la Biblia nace en la iglesia y se interpreta, se lee en la iglesia. De hecho, en el Concilio Vaticano II, en el Dei Verbum número 12, dice lo siguiente: la escritura se ha de leer en el mismo espíritu con que fue escrita. Por lo tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura, la tradición viva de toda la iglesia, la analogía de la fe. Escuchas Buena Nueva. Como vemos acá, gracias Ana. Como vemos acá, pues el librito que nos va a ayudar muchísimo en esta parte de la interpretación, que es el tema que estamos viendo ahorita, eh, nace de un documento de la iglesia en un concilio, ¿verdad? Este concilio, llamado Concilio Vaticano II, sacó eh, el Ad Dei Verbum, ¿verdad? Por aquí lo tengo, bueno, es que lo tengo muy arriba. No, aquí está, aquí lo tengo. Miren, aquí les voy a mostrar precisamente en este librito. Vamos a ver si lo ponemos. Ahí está, mira, Concilio Vaticano II, documentos completos. Podemos encontrar todo lo que se habló en aquella ocasión, durante aquellos años, sobre eh, cada uno de los temas que eran súper importantes dentro de la iglesia. La Dei Verbum es una constitución y precisamente es una constitución dogmática sobre la divina revelación, es decir, sobre la palabra de Dios, como bien decían al puro principio la familia hoy invitada acá a nuestro programa en Buena Nueva. Todos invitadísimos a leer la Dei Verbum, porque como católicos tenemos una deuda súper grande, ¿verdad? Y es acercarnos a la palabra de Dios, degustarla de manera correcta, ¿verdad? Y saber que su mensaje central, siempre va a ser la persona de Jesús y la historia de la salvación de cada uno de nosotros. De hecho, cuando nos acercamos a leer la Biblia, lo primero, lo que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que buscar el sentido teológico de lo que estamos leyendo y que esta lectura lo que hace es iluminar nuestra vida para saber que Dios se reveló a través de Jesucristo y mostrarnos de esta forma la salvación. Con ese sentido es que tenemos que leer la Biblia. Efectivamente, porque ¿qué pasa si buscamos otras cosas que no son? Y yo me imagino, ¿verdad? Que nosotros todos acá nos hemos dado cuenta. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una Biblia y por sí solo empieza a creer y a querer entender lo que él piensa de manera subjetiva? ¿Qué pasa si cada uno hace eso? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el fenómeno que se desarrolla? Que empiezan a haber iglesias
por cada persona que ha interpretado a su propia manera y de forma muy libre la Biblia, ¿verdad? Entonces, es un gran regalo que fue escrita en la iglesia y que se interpreta dentro de la iglesia. Comentábamos detrás de cámaras, ¿se acuerdan? Que la Iglesia Católica, por ejemplo, dentro de toda esta exégesis, toma la lectura del Antiguo Testamento, también un salmo que también está dentro de los libros del Antiguo Testamento, también un relato del Nuevo Testamento, una de las cartas, muy probablemente, y el Evangelio. Y todas tienen una función que nos van llevando hacia esta particular forma de entender la Sagrada Escritura. Ese libro, iba a sacar otro libro, pero fíjense que ese sí no lo tengo cerquita, lo tengo muy allá arriba. Eh, porque me encanta, por ejemplo, en la misa de cada día vienen todas las lecturas de la liturgia de la palabra y al final viene una pequeña reflexión. Son frases, ¿verdad? Pequeñitas de cada uno de los momentos de las lecturas que se hacen y vemos cómo todas amarran para una reflexión. Porque la palabra de Dios no fueron un montón de libros que se juntaron porque sí, sino que ese es el gran misterio, que todo tiende a llevarnos a la persona de Cristo. Todo. Entonces, si nos salimos de ahí, hombre, nos fregamos, ¿verdad? Yo he visto varios hermanos no católicos, especialmente, porque ellos siempre andan la Biblia, pero muchas veces mal interpretado porque te dicen cosas que uno de verdad no entiende. Les voy a decir algo escandaloso, eh, tremendamente escandaloso. Una vez una compañera me dijo que una persona con síndrome de Down no era hijo de Dios, sino que era una criatura. La pregunta fue, ¿y por qué usted dice que es una criatura? Entonces dijo que la Biblia decía que si una persona nacía con algún tipo de enfermedad, era el castigo, ¿verdad? Hasta la séptima generación por el pecado de sus antepasados. O sea, una cosa tremenda y un fallo en la interpretación precisamente bíblica. Muy probablemente para llegar a esa aseveración no pasó por los 4 momentos que debe pasar una exégesis correcta, ¿verdad? ¿Qué les parece? Vamos a el examen y hoy las preguntas las va a hacer uno de los chicos que tenemos allá en casa. Quédese con nosotros, viene el examen. Ana, ¿qué es la exégesis bíblica? La Mari, es como una ciencia que tiene leyes, tiene normas y lo que nos permite es interpretar lo que está escrito en la Biblia. Un check, tienen 100. Muy bien. Y segunda pregunta, ¿para quién? También le puedes preguntar a tus papás. Para tú. El papá Gio. Ah, el profe Gio. Ah, bueno, está bien. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué Pautas. pautas siguen el exégeta para interpretación? Eso, esa me gusta, esa me gusta. Apunte, amigo y amiga que está viendo el programa, apúntelo, eso está muy interesante. Hay 3 críticas. La textual, ¿verdad? La literaria y la histórica. Y además de eso, al final tiene que saber cómo interpretar si el texto es para tomarlo de manera literal o simbólico. Sí, eso, ahí estaban aprendiéndome el 100. Muy bien. Amigos y amigas de Buena Nueva, gracias por estar con nosotros. Acá nosotros hacemos este ratito de formación, pero también depende de nosotros seguir ahondando en estos temas. Vamos a finalizar el programa de hoy con la oración que va a estar a cargo acá de la familia Pérez Zúñiga. Bueno, nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entretiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los necios, sino que pone su gozo en la ley del Señor, meditándola día y noche. Amén. 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 Muchas gracias, Tati. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Ana Graciela. Gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias a Mire, ustedes. la próxima semana vamos a estar ya con el capítulo 10. Ya nos falta cada vez menos. Son 20, ¿cuánto fue? 27 capítulos son de este curso bíblico. Y el capítulo 10 vamos a ver que queremos estudiar la Biblia. Pero ¿cómo podemos estudiar la Biblia? Quédese con nosotros, dele like, suscríbase, comparta, comente, que todo esto nos va a ayudar muchísimo a llegarle a más gente y por supuesto a que tengamos mayor conocimiento de la palabra de Dios. Que esté muy bien. Chao, nos vemos. Un abrazo para todos. Chao, buenas Chao, noches. buenas noches.